Efesios 5 desde el primer versículo. Dice, miren lo que dice Dios. Mejor dicho, Pablo para Dios, ¿no es cierto? El apóstol Pablo que escribió. Sed pues imitadores de Dios. ¿A ustedes les parece que Dios pierde tiempo? ¿A ustedes les parece que Dios se aburre? Estaban leyendo unos datos, yo no me acuerdo de memoria ahora y me iba a traer y me olvidé, la verdad, tendría que haberlo traído donde la revista donde lo leí, pero realmente eran datos, pero imposibles de recordar con respecto al movimiento del universo. Nosotros mismos, la Tierra, en este momento, si estuviésemos en la línea del Ecuador, ¿sí? Ese me acuerdo, el único. Si estuviésemos en la línea del Ecuador, tendríamos que estar conscientes que estamos dando la vuelta así a 1.600 kilómetros por hora en el universo. Y aparte nos estamos moviendo no sé a cuántos kilómetros haciéndola de traslación. 107.000 kilómetros por hora creo que era esa, sí, no traje, perdónenme, pero lo que quiero decir es que son medidas astronómicas realmente. ¿Y quién tiene control de todo eso de tal manera que los científicos que han estudiado, que han estado atrás de estas cosas, pueden mandar naves que acá, que allá y esquivan todo lo que está dando vuelta ahí en el universo? La galaxia nuestra es tremenda, la velocidad de la Vía Láctea, desplazándose en el espacio. Dios no se aburre. Yo lo veo ahí como algunas veces veo allá cuando los controles que están arriba. Y es la impresión que me da, que Dios está entusiasmado a ver cómo marcha todo y que marche todo bien. Así que dice acá, hermanos, sed imitadores de Dios. Otra cosa que me llamó la atención, y lo quiero antes de que entremos de pleno en el tema, y quizá Alejandro eras tu hermano, ¿no? ¿Ah? Ah, Guillermo, perdón. Se me van los nombres, perdóname. Te rebauticé. Guillermo, él quizá pueda hablar mejor que yo, pero el problema con los grandes aviones, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando tuve que subirme a uno de esos mastodontes, ¿no es cierto? Y 400 pasajeros eran en esa época, ahora creo que ya hay más, y más grandes. Uno se preguntaba, ¿pero esto va a volar? ¿O no? ¿Esto va a volar? Sin embargo, la ley de gravedad es vencida por la otra que creo que es sustentación. Gracias. Pero lo que a mí me llamó la atención de todo esto es que para que esa mole tan pesada, como algunos de nosotros, sin embargo, para que vuele, ¿qué tiene que hacer? Vencer esa ley, pero tiene que andar. Tiene que moverse, tiene que desplazarse, y para vencer la ley de gravedad están las otras leyes de sustentación y además, bueno, tremendo, ¿no es cierto? Lo que pasa, y vemos que pasan yo, por ejemplo, allá en Unquillo, que está cerca del aeropuerto, 2x3 vamos a pasar, los veo pasar allí, que son como 10.000, se ve la estela nomás más que el avión. Y uno piensa, pero ese mastodonte está volando. ¿Cómo las leyes que Dios puso, si el hombre las descubre? Porque a veces decimos, inventaron el avión. ¿Quién inventa nada? Está todo hecho. ¿O no? Pero el hombre descubre las cosas. Ahora, ¿a qué viene con todo esto? Que si nosotros queremos reconocer a Jesucristo como Señor en nuestra vida, en todo lo que hacemos, y hoy que vamos a ver con nuestro tiempo cómo hacemos, tenemos que empezar a andar. ¿Se acuerdan? Había un coro, ¿te acuerdas, Miguel, quizás? Marchad, hermanos, es hora de marchar aquí. ¿Se acuerdan? Él se acuerda, no sé de... Ay, cuánta... Perdón, está bastante renovado, parece ya, Yo tengo que darle la bienvenida también a Miguel de la categoría de abuelo, Aleluya. Pero todavía no me alcanzaste, ya soy bisabuelo, así que te va a costar unos cuantos años más. Así que, pero vemos todo esto. Vamos entonces al tema en sí. Vamos a ver lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Dice, imitad a Dios
Y viene la otra frase que dice lo que yo decía, que tenemos que tratar de levantar vuelo. Y para eso tenemos que andar. Amén. Andad en amor. Y chicas, sáquense un poquito los noviecitos y recién casaditos, qué sé yo. No habla de ese amor acá. Habla del ágape. Amor ágape es el amor que es Dios. Tenemos que andar en Dios, como también Cristo nos amó, también nuestra deidad en Cristo Jesús, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y seguimos allí versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, repite, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, o sea, no estemos haciendo lo mismo que hacen los del mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Se me han ido, parece. ¿O no? ¿Eran o no eran? ¿Qué eran? ¿O qué somos? En otro tiempo, antes, erais, amén, erais tinieblas. Mas ahora sois hijos, amén. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria sea al Señor, ¿eh? Porque, dice el verso 9, entre paréntesis, el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia, recuerden, que la palabra original de justicia está basada en lo que es la voluntad divina. O sea, obedecer la voluntad divina. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, sino más bien ¿qué? ¿Lo hacemos? Lo dejo un poquito allí, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vayan ir pensando y meditando. Vayamos a Filipenses. Allí nomás, si ustedes la Biblia dan una vueltita a la hoja, aunque lo tienen acá también creo. Filipenses, capítulo 2, el ejemplo del Señor. Dice, por tanto, también el apóstol Pablo a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. No se olviden lo que siempre hemos dicho, la misericordia implica amor, pero sobre todo implica no dar a nadie lo que realmente merece, sino justamente ser compasivo en el amor del Señor, como hoy lo hizo con nosotros, ¿no es cierto? Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No seamos, como diría el criollo, y perdónenme el término, no seamos cholulos. En nada hacernos ver, ¿eh? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto hizo Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es palabra realmente del Señor, y aprendamos el ejemplo que Jesús nos dejó
para humillarnos, para tomar nuestro lugar, para hacer las cosas gozosos en la esperanza que tenemos en Dios de que Él sabe y ubica todas las cosas y nos da lo que necesitamos. Unos textos más en Salmo 34, el consejo, ¿no es cierto?, de David. Lo conocemos a David. Aleluya. Dice David en el Salmo que escribió, y miren, dice, lo escribió cuando estaba en pleno gozo de su poder y era rey absoluto y podía dominar todo. No sé si, bueno, están leyendo acá y acá no sigue, no está el comentario. Pero recordemos que este salmo lo escribió David cuando él huyó hasta los filisteos y el rey de los filisteos lo echó y tuvo que irse y él no sabía para dónde disparar el pobre David. Sin embargo, ¿qué dijo David? ¿Podemos leerlo juntos? ¿Está acá? Sí. ¿Lo leemos todos juntos? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Aleluya. Comenté cuándo lo escribió, porque no fue, en un momento lindo y dando gloria a Dios por todas las bendiciones que él nos había dado, que él le había dado. ¿Estamos? Estaba sin saber a dónde ir y finalmente fue a parar a una cueva, ¿no es cierto?, ahí entre los montes. Para colmo se le habían unido un montón de gente que también estaban con problemas como estaba en él por todo el mal desempeño del rey Saúl, ¿no es cierto? Pero mire bien clarito lo que dice. Ahora yo les pregunto, ¿en qué tiempo dice David que debemos glorificar al Señor? Quiere decir que el todo es algo. Veo que más o menos. En todo tiempo. Sabemos agradecer al Señor. ¿Y esto qué implica? Si dice en todo tiempo, es en lo que estemos haciendo. ¿Sí o no? ¿O yo entiendo mal? En lo que estemos haciendo. Tú estabas hirviendo la leche, hermanita, y se te volcó. Alabad, Señor, en todo tiempo. Digo esto porque era una de las cosas que a mi señora más le molestaba. Usted la conoce, Najero. Pero que se le volcara la leche, no decía nada malo, igual, por favor. Pero sé que con ella misma, ¿no es cierto? ¿Por qué se le había pasado? Pero por eso digo, y los varones que estamos trabajando y se nos escapa el martillo, y va a parar al dedo, a la mano o a donde sea. Tu alabanza de continuo decimos aleluya. Gloria a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Nos reímos, pero tratemos de hacerlo. Tratemos de hacerlo. Cuando se nos vengan las cosas en contra, más de una vez les estoy diciendo y se lo repito, porque es básico para la vida cristiana y remontar vuelo, para levantarnos y poder vencer esa gravedad humana característica que tenemos por ser humanos, ¿no es cierto? Y podamos levantar vuelo en el Espíritu y gozarnos en el Señor en todo tiempo. Aleluya. Vamos a ir ahora al libro de Hechos y acá ya llegamos un poquito más a lo que quiero que entremos, ¿no es cierto?, más en detalle, que es la experiencia de la primera iglesia cristiana. Mejor dicho, el primer encuentro de hermanos que creían en Cristo, porque la primera iglesia cristiana comenzó en Antioquía, ¿no es cierto?, unos años después. Así que este sería el primer grupo de personas que creían y se unían juntos para servir a Cristo. Hechos, capítulo 2, verso 41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, de esto hablamos algo también vez pasada, diciendo, sed salvos de vamos al 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, todos los que se arrepintieron, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo la vez pasada que Pedro les habló y dijo arrepentidos y bautícese cada uno. Bueno,
3.000 personas respondieron a este llamado. Cómo el Espíritu Santo les dio convicción de arrepentimiento y de querer hacer las cosas bien. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto vamos a tener, creo, poder de hacerlo hoy, si mal no me lo han contado. Así que ya podemos ir practicando, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué hermoso esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros obedecemos, cuando hacemos lo que el Señor pide que hagamos. Ahora, vemos este grupo, esta primera iglesia perteneciente a Cristo, y hay varias cosas algunos temitas que tenemos que aprender con respecto a esto para nuestro andar, utilizar nuestro tiempo, para poner nuestro tiempo en las manos del Señor. ¿No? Como esto vimos recién, ¿no es cierto?, del martes. Fue un pequeño grupo, pero de cualquier manera ellos estuvieron dispuestos a usar ese tiempo y salir a dar esta palabra, ¿no es cierto? Pero ahora vemos que esta iglesia aprendía, allí estaba, dice que estaban... perseveraban, dice el verso 42, perseveraban en la doctrina. ¿Qué es doctrina? En la enseñanza de los apóstoles. O sea, los apóstoles estaban, y en la iglesia, en esa primera iglesia, cada cual trabajaba en lo suyo, ¿no es cierto? No es como a veces lo que pasa en nuestras iglesias, que el pastor al final es el que tiene que hacer todo, saltar para todo y caminar para todo, visitar a todos y siempre hablar, y los demás nos quedamos sentados esperando bueno, para eso es pastor. Yo lo he escuchado eso a veces, esa palabra, para eso es pastor, que lo haga él. Pero hermanos, la iglesia cada cual está en lo suyo, pero todos tenemos que colaborar. Y todos aprendían, y para que aprendiera el pueblo había quien les enseñara, ¿o no? Si no, ¿de dónde iban a aprender? Así que vemos lo importante, ¿no es cierto?, que este grupo que empezó a surgir allí, y recordemos que miren ustedes, no eran una familia, no eran 1, 2 o 3. Ustedes saben, para un comienzo de algo que no existía, que 3.000 personas empiecen a hacer algo juntas. No sé si lo podemos imaginar. Si nadie sabe cocinar, hoy como las hermanas están cocinando, o no sé, creo, a no ser que esté hecho ya, me estoy metiendo en lo que no conozco. Pero para que un grupo, háganse en cuenta esto, es como si 3.000 personas de golpe estuvieran juntas y tuviesen que comer. ¿No han pensado esto? Cada cual, bueno, ¿de dónde saco? ¿Qué hago? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenés vos? Que tuvieron que unirse quizás a la fuerza. Este asunto del Espíritu, estaban allí, muchos estaban de paso, porque era el tiempo que había pasado justo las festividades, y venía la otra fiesta pegadita de los tabernáculos, así que había gente capaz de otras partes del mundo que iban a llevar esa semilla, y vea que los apóstoles sabían, supongo, que tenían que aprovechar al estar junto a la gente ahí, porque no hay tiempo ahora de verlo, pero si seguimos leyendo Hechos, vamos a ver que después de allí se dispersó el Evangelio prácticamente para todo el mundo conocido de esa época, cuando vino la persecución de Esteban y que mataron a Esteban. Pero ese es otro tema. Pero lo que voy es que ellos estaban aprendiendo ahí, tenían deseos realmente de mirar hacia adelante y no hacia atrás, sino aprender para compenetrarse de las cosas. Estaban en comunión, ustedes ven ahí que dice que hacían todo de común acuerdo y comunión unos con otros, en todo lo que estaban haciendo lo hacían en comunión. Era un grupo realmente de hermanos. Por eso yo siempre hago el hincapié de que somos hijos de Dios, antes que todo lo demás. A veces hasta me fastidian los titulajes eclesiásticos, ¿no es cierto?
hay que reconocerlo, hay que respetarlo, cada organización tiene su forma, pero para mí lo que más importa es ser hijo de Dios, la palabra lo dice, y luego de ahí cada cual es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? En lo que Dios se designa y nos pide que hagamos. O sea que lo importante es eso. En comunión era un grupo de hermanos que como hermanos se hermanaba, y perdónenme la redundancia, para hacer las cosas. Sin que no, que a vos te toca, que a mí no me toca. Eso tiene que salir a un lado y uno hace lo que puede y lo que le piden y seguimos adelante. Era una iglesia que oraba, como decía el pastor recién, ¿no es cierto? Y nos hizo orar a todos. Oraba y ustedes ven que confiaban allí no en sus propias fuerzas, porque sobrevino temor. ¿Cómo podíamos decir? Era una iglesia que era reverente, era piadosa. Y vuelvo a insistir en el término pío, piadoso o piadosa. No es ser buenito. Pío es santo, es ser supremo. De ahí vienen los títulos de los papas, ¿se acuerdan? O sea que es el ser temeroso de Dios. Esa sería la traducción literal. El pío es el temeroso de Dios. Una persona temerosa es aquella que teme a Dios y cumple sus mandamientos y todo su tiempo sabe que está bajo la supervisión divina, porque Dios está presente. Era una iglesia realmente que tenía este espíritu. Y por eso mismo era una iglesia que sucedían cosas. ¿O no? La vemos acá porque dice y yo lo creo. Y sabemos, ¿eh? ¿Se acuerdan Pedro? Después que salió un día y encontró el paralítico en la puerta del templo, ¿y qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret lo levantó al paralítico y el paralítico anduvo. Igualito que nosotros. ¿O no? ¿O sí? No quiero culpar a nadie, por favor, porque yo también me involucro. Pero quiero que lo pensemos. Si realmente andamos con el Señor, tenemos que bendecir a la gente aunque sea en el apretón de manos. No sé qué impresión le da a ustedes cuando a veces alguien le da la mano así se la deja suelta. ¿No es fea? Horrible. Es como diciendo, bueno, ya que estás, haz lo que puedas con la mano. El apretón de mano con cariñoso, con el que me interesas, quiero bendecirte. No aunque no se lo digamos, pero que expresemos algo. Algo tan sencillo, un abrazo. Parece mentira que tenemos que salir en estos años, no sé si ustedes lo han sentido eso, creo que fue en Buenos Aires que lo hicieron, que están saliendo un grupo de personas ofreciendo un abrazo a las personas que están solas. No sé si acá también. Ya es que extremo, ¿no? Habiendo una iglesia cristiana próspera en Córdoba, que tenga que haber un grupo de personas que quizás, no sé qué título de cristianos pueden tener, pero están haciendo la voluntad del Señor, demostrando que nos interesa la gente que nos rodea. Compartía además responsabilidad y todas las otras cosas, ¿no es cierto? Inclusive dice que comían el pan juntos, pero también dice que algunos comían por las casas, o sea, algunos estaban habitando allí, otros estaban de afuera, bueno, entre todos se ayudaban y la cosa marchaba, iba hacia adelante. Era una iglesia que adoraba. El Espíritu Santo se mueve cuando la iglesia se une en adoración y busca su presencia. Dios honra a los que le honran. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Lo sabemos, lo practicamos. Hermanos, todo esto lleva a que tenemos que aprender a cómo sobrellevarnos. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Era una iglesia gozosa. Andaban, dice, con gozo, alabando a Dios, y realmente ellos veían la bendición, la buscaban, pero justamente al buscar a Dios, la bendición venía, era otro aire, era otro ambiente. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo me acuerdo.
A veces hemos ido a lugares donde no nos conocían para nada, pero tenían referencias nuestras y nos recibían, y a veces hasta en sus propias casas. Y era algo como que con esa gente que nunca habíamos sabido nada, a los pocos minutos que estábamos charlando y hablando de las cosas del Señor, y bueno, ya éramos familia, ya éramos hijos de Dios, ya éramos hermanos, por las referencias y por lo que habíamos empezado a mirar entre nosotros. Ahora, si usted no tiene gozo en su corazón, practique. Yo siempre les digo, por favor, si quiere empezar a reírse, váyase al baño tranquilito, mírese al espejo, mírese, trátese como en familia y dígase, porque uno se ve. Yo cada vez que me voy a afeitar o me trato de peinar, a veces así todos los pirinchos se me paran, a veces igual, pero la verdad que me da gracia de verme. Viejo loco, ante el espejo y ¿qué pretendo? ¿Qué me creo? Y viene la risa, porque uno está mirándose y ¿qué es nada? Miren ustedes cómo el Señor nos estará mirando también. Yo digo siempre que a Dios, no sé si estará llorando con nosotros o se mata de risa. Una de las dos. Porque cuando nos ve actuar y nos ve andar a veces desesperado, o a veces enojado, o a veces murmurando. Hermanos, aprendamos recuerden que hablo de gozo, no de alegría. Y el gozo viene de adentro. Y que dice la palabra que ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Qué estamos largando? ¿Sí? Agua viva, paz, tranquilidad, bendición de Dios. Pues estamos de allí se nos van, se nos salen los indios de adentro. Guarda con todo esto. Era gozosa. Hago esta diferencia de gozo porque para mí la alegría es la que experimentamos al ver las cosas y lo que viene de afuera. Pero el gozo tiene que surgir de adentro. ¿Amén? Era una iglesia también querida, agradable. La gente dice que se arrimaba. Hermanos, la gente de afuera se arrima con nosotros y quiere quedarse con nosotros. Con esta iglesia primitiva eso pasaba. Yo siempre me acuerdo no los tengo exactos los datos, pero me llamó la atención de Gandhi, cuando habiendo estudiado allá y con todos relacionados con Inglaterra, que estaba todavía el dominio de inglés, cuando vino a Londres o a Inglaterra, no sé qué lugar era, medio que no le dieron lugar. Y cuando él veía las cosas que ocurrían, al final, no hablo literalmente, pero se volvió como diciendo esto, y murió Gandhi sin conocer a Dios por el mal testimonio de los cristianos que vio en esos momentos. ¿Qué cosa hubiera sido de India si Gandhi hubiera visto cristianos realmente consagrados? ¿Sí? Los que conocemos, no quiero, es un tema aparte esto. Pero él no admitió el cristianismo por el mal ejemplo y testimonio de los hermanos. No guardemos ningún rencor porque eran ingleses para colmo, pero de cualquier manera tengamos que venga, se sienta realmente en hermandad con nosotros. Ahora ustedes ven allí, como dice, todas estas actividades de la iglesia. La iglesia perseveraba, no se dejaba aplastar por el primer problema. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas y no salen? Algunas porque el Señor no quiere, y bueno, tenemos que tener discernimiento para decir, bueno, esto no va así, hay que encararlo de otra manera. Pero si es realmente del Señor, el Señor va a poner el verdadero sentir para que sigamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Esta iglesia primitiva perseveraba en todas las actividades de la iglesia. Notemos que había, como dijimos, 3.000, ¿no es cierto?
que no estaban habituadas a ir ahí. Cada día, dice, que pudieron. Yo me hago la pregunta, esa gente antes de esto, su día lo empleaba en otras cosas, ¿no? Me imagino. Sin embargo, cuando se convirtieron, cuando reconocieron a Cristo en su vida y vieron que lo que hacían no convenía y empezaron a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que los apóstoles le enseñaban, fueron cambiando. Cada día, dice, ¿cómo pudieron? El trabajo, algunos tendrían trabajo de chacra, lo que sea en aquel entonces, otros que habrán venido por negocios. Cambió el programa de su vida diaria para siempre. ¿Ocurrió esto cuando conocimos al Señor o seguimos en la misma de antes? Sabíamos tener un coro, no sé si Miguel es el único que puede acordarse ahí. Todo ya cambió, soy distinto, lo sé. ¿De acuerdo? ¿No sé alguno, no? No, esta es de la época mía. Del siglo pasado, dirían mis nietos. Pero tenemos que aprender en esto. Allí en 2 Corintios 5:17, perdón. Perdón, antes teníamos Gálatas 2:20. Yo le digo a los chicos, vamos a ir en el orden. En Gálatas 2:20, no sé si lo puso o no. Tenés Gálatas 2:20, es muy conocido, ¿no es cierto? Con Cristo estoy, ¿cómo? Díganlo, léanlo. Los que lo sientan de corazón. Parece hasta, ¿cómo? Si estamos crucificados, ya estamos muertos, diríamos. Pero muertos al pecado. Y lo que ahora reconoce Pablo, seguimos viviendo en la carne. Nos movemos, tenemos relaciones y demás, todo. ¿Cómo lo hacemos eso? Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí también había un coro. Ya no soy yo quien vive, mas vive Cristo en mí. ¿Quién lo conocía? Allá, bueno, alguien se acordó, ¿eh? Miguel también. Dice una gran verdad y es pegajoso, ¿no es cierto? Pero algunos tenemos que reconocer, y cuando vamos a invitar gente a veces, algunos nos dicen, den gracias si voy el domingo. ¿No les has dicho eso cuando van a recordarle a los hermanos? Mirá, el de reunión de oración, la de hermana, de conocimiento, de no sé cómo le llaman, de enseñanza, lo que sea. Ay, hermanos, de gracias que voy el domingo. Parece que, ¿qué impresión nos da ahí? Que da la impresión, y guarda, por favor, quítense esa impresión. No le hacemos ningún favor a Dios al venir a su casa. Él nos está dando un favor de recibirnos para bendecirnos. Pedazos y otros pedazos, como decía un pastor que yo conocí. Pedazos y otros pedazos, decía él siempre así cuando había algo que... El papá de Tommy, para aquellos que lo conocen a Tommy. Así que no pensemos que le hacemos un favor a Dios. Él nos está esperando, Él nos está ofreciendo un lugar donde podemos ir y vivir, como hemos estado viendo acá, vivir juntamente con Cristo lo que ahora vivimos en la carne, y nos juntamos ¿para qué? Es como las brasas del asado, hermanos. Si usted quiere hacer un buen asado, tiene que tener las brasas juntas, porque si las separa muchas, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? Hasta la no sé qué ley será esa. La ley del fuego, la ley de la brasa. Pero, entonces, si sabemos esas cosas, agrupémonos para tomar fuerzas unos con nosotros, ¿no es cierto? Porque realmente la iglesia verdadera es aquella en la cual cada cual proclama y demuestra que Jesucristo es el Señor de su vida y de su tiempo sobre todas las cosas. Decimos que el tiempo es nuestro. Si el Señor nos quitara el aire un poquito, hablábamos con el hermano Guillermo de la falta de aire a veces cuando estábamos al principio. Si el Señor por H o por B nos quitara el aire, ¿es nuestro el aire? ¿Es nuestra la vida? ¿Es nuestro el tiempo? Por favor.
es de Dios. Y aunque no querramos reconocer a Dios, que es un tema aparte también, pero algunos dicen Dios no existe. Pero es como ir y pegarse contra una piedra. ¿Eh? Tremendo esto, tenemos que reconocer esto y ayudar, que el Señor nos ayude. Mateo 6, vamos a leer allí en Mateo 6, para que el Señor nos ayude. Ya tengo que estar terminando. Mateo 6, 25, leemos rápido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Escuchen bien, damas, esto, ¿no? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué me pondré? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, digamos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y recordemos siempre su voluntad, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tremendo todo esto, ¿no es cierto? Pero si realmente hacemos caso de esta palabra, no vamos a andar tan preocupados y disponer tanto de nuestro tiempo en estas cosas que están en las manos de Dios. ¿Decimos amén a eso? La gente a nuestro alrededor a veces está, y como vemos ahora, está preocupado el pueblo en general, y más por la diferencia que se está haciendo, ¿no es cierto?, de clases, y que avanza la pobreza y demás cosas y la falta de trabajo, pero para el Hijo de Dios, nosotros sabemos que Dios va a proveer. Yo como jubilado creo que también Dios va a confiar, va a cuidar de que los jubilados tengamos lo que nos corresponde y podemos seguir adelante, y más si somos sus hijos. O sea, ¿qué nos vamos a estar afanando en cosas que llevan nuestro pensamiento, llevan nuestro tiempo? Porque también tenemos que tener tiempo para ir maquinando todo eso y pensar, a ver, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Escúchenme, pero me pasa a mí cada día, por eso lo digo. El jueves pasado tuve que venir a sacarme análisis y luego tenía que ir a pedir en Coinza, algunos sabrán dónde es eso, que a veces hay unas lindas colas, y venía preocupado, bueno, tengo que ir, ¿dónde voy a estacionar? ¿Y qué voy a hacer? Ya como 10 días antes dándome manija y orando, pero me faltó fe, tengo que reconocer. Cuando llegó el miércoles, mi hijo me dice, mira, tengo que ir a Córdoba, así que yo te llevo, te dejo, o sea, echado fuera el lugar, problema de estacionamiento, me dejó allí, yo pensaba que iba a estar una hora en el análisis, en media hora salí con la chupasangre hecha, me voy al otro lado caminando, en pleno centro, que no me gusta porque hay mucho tráfico y demás, entré, no había nadie, en Coinza, los que han ido a Coinza alguna vez, esta vuelta yo lo testifico, entré, no había, fui derecho, acá estoy, vengo. Así que en 10 minutos solucioné el problema, que después le hablé a mi hijo, mirá, ya estoy desocupado, tuve que esperarlo yo a él para cuando él se desocupara. Por eso digo que a veces uno se preocupa, perdónenme el término, estúpidamente, lo digo por mí. Cuando vine de vuelta pedía perdón a Dios, digo, Señor, ¿por qué? Perdóname que soy tan testarudo todavía, me cuesta entender después de tantos años, que tú manejas todo. Si somos tus hijos, tú vas a manejar todo. Aún el lugar para estacionar, el Señor me mostró cuando llegamos con mi hijo, había un lugar para estacionar. Y yo dije, Señor, perdóname, hasta eso me guardaste y no lo voy a usar. Así que tremendo esto y tenemos que vivir de esa manera. Ahora, hay cosas muy importantes en las palabras de Dios. Una, y no la vamos a sacar eso porque para mí es la básica, es el término yo soy. ¿Está? Lo hemos hablado muchas veces, Él es.
O sea que ese término para mí, esas letras son las más importantes. Pero hay 4 letras que son muy básicas. Para mí, lo más importante dentro de la palabra de Dios. La O, la B larga, la D y la C. ¿Sí? O, B larga, la D y la C. ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo? ¿Son importantes o no? Esto es una lección para niños, pero nos sirve a nosotros también. Esto lo usábamos cuando hacíamos reuniones de niños, me acuerdo. Son las 4 para enseñarles a los niños y a nosotros también. Si obedecemos, y no digas no tienes tiempo. ¿Cuántas horas? A ver, alguno que quiera de contestarme. ¿Cuántas horas, Mariana? ¿Cuántas horas tienes en el día para ti? ¿Cuántas? ¿Son 24? ¿Algún otro? ¿Tiene más que ella o menos? ¿Y por qué decimos no tengo tiempo? ¿No será que lo que pasa es que el tiempo lo usamos en otra cosa? ¿Sí o no? Si lo tengo lleno de otra cosa, si yo tengo un vaso lleno de agua, no le puedo echar leche. ¿O no? Se va a perder las dos cosas. ¿Sí? Si nuestro tiempo está lleno de jolgorio y de macanas y de andar pensando pavadas y como hemos leído, y qué me pasará mañana y qué voy a hacer con esto y qué voy a hacer con lo otro, ¿qué tiempo vamos a tener de estar orando, hacer nuestro culto personal diario? ¿Se me han ido otra vez? Nuestro culto personal diario. Hermano, aunque sean 5 minutos, hágalo. Hágame caso. Lo digo por experiencia. Yo también he trabajado y he tenido que correr con horarios. He trabajado, digo, bajo dependencia. Y correr con horarios y saber que a veces es difícil. Pero si por alguna vez, hagámoslo aunque sea en cualquier momento después que tengamos, pero si hacemos la práctica, ¿cómo podríamos decir ya? El hábito, gracias. El hábito de hacerlo lo vamos a hacer. A mí tengo la gracia ahora que tantos años me levanté temprano que ahora no puedo dormir más de las 7. A las 7 ya estoy despabilado ya. Y pongo el reloj porque para días como estos hay que levantarse antes porque hay que viajar. Entonces, gloria a Dios y podemos hacerlo y podemos estar en la verdad. Porque tenemos que reconocer que nuestro tiempo está en las manos del Señor. A veces también hay excusas como esta, ¿no es cierto? Que a veces decimos, yo trabajo 10 horas, hermano, después tengo que correr para atender esto, atender lo otro, y los chicos, me llenan tanto los chicos. Bueno, sí, ¿no lo han dicho ustedes? Si puedo, voy. Si puedo, voy. Ahora, ese si puedo, voy. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ¿y qué quiere decir? Si me sobra el tiempo, voy. Ahora, hermanos, dígame sinceramente y vamos a lo práctico. ¿Qué hacemos con las sobras? Les separo bien, las sobras, no la obra. Las sobras, lo que sobra. ¿Qué hacemos con eso? Elemental. ¿Usted va a tener ventaja, va a tener bendición por una sobra? ¿Se va a preocupar por un hueso que sobró en la comida? ¿Se va a preocupar por las cáscaras de la papa o de la cebolla? Van al tacho de la basura. Y realmente, hermano y hermana, si te sobra tiempo, ponlo en la basura, pero no se lo traigas a Dios. ¿Amén? El culto a Dios se hace con primicias y no con sobras. Las primicias son para el Señor. Primero tú, Jesús. Yo te amo, hemos cantado. ¿Cuántas veces mentimos? Porque está escrito y lo cantamos. Pero realmente le damos las primicias al Señor de nuestro tiempo.
Por eso siempre yo les recomiendo a la mañana, háganlo dentro de lo posible, porque como cualquier violinista, pianista o que corre o que juega tenis o lo que sea, el adiestramiento lo hace siempre antes, no después del partido de lo que tiene que hacer, ¿o no? Nosotros tenemos cada día un día por delante para hacerlo corriendo, avanzando y ascendiendo con el Señor. Tengamos el momento de afinación de nuestro ser antes. Y más si por ahí hemos tenido una noche de sueño pesado, ¿eh? Tenemos que liberarnos de eso y pedirle al Señor las fuerzas para llegar a esto. Entonces, la verdad es que no es realmente que a veces nos falta tiempo, sino que somos desordenados y lo estamos utilizando para otra cosa. Finalmente, vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4 y con esto terminamos, pero es para que lo llevemos pensando y tratando de obedecerle. Filipenses 4:4. Vuelvo al gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, 2 veces Pablo nos indica esto. Vuestra gentileza, o sea, la amabilidad, el buen don, el amor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, tratemos a todos bien, porque el Señor está cerca. Y esto no se refiere a su segunda venida. El Señor está cerca nuestro, el Señor está en lo que hacemos. El Señor nos está mirando qué hacemos y cómo tratamos a los demás. Y especialmente cómo nos tratamos en casa. Amén. A veces el hecho de estar siendo parientes, esposos y padres e hijos, por ahí, ¿no es cierto que se nos va la lengua? Tratémonos bien, porque el Señor está. Y no sería tremendo que lo espantemos de nuestro hogar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hagamos alguna vez algún recuento de lo que pedimos y de lo que damos gracias, a ver quién gana. Acaba todo junto, a la par. Las peticiones y la acción de gracias. Tratemos que sea parejo, por lo menos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, vean y escuchen bien, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y esto no lo digo por lo que va a ser la comida de hoy, ¿eh? Así que seguro que todos van a decir que está regia, está hermosa y van a felicitar a las cocineras, ¿o no? Amén. Pero en todas las cosas, aún en las cosas más comunes, digamos, de la vida. Por eso dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el verso 19 ahí abajo, que era el preferido también de mi señora, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Algo dice? ¿Alguna parte? ¿Y todo qué significa? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.